Bienvenidos al tercer capítulo de Leyendas de la Noche, hoy con una edición especial íntegramente dedicada a la palabra de nuestro entrevistado. Como siempre agradecemos los comentarios y la difusión del programa a través de las redes sociales para conocer un poquito más de las historias y el camino que trazaron estos DJs en la zona oeste, precisamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Si tal vez ustedes tienen a alguien que consideren que tal vez es una leyenda, no duden en escribirnos. Hoy, nuestro DJ invitado comenzó su actividad en el año 1975 como DJ de eventos sociales, precisamente en el salón de una iglesia. Desde ese momento no haría parar de bailar a muchísima gente. Fue residente de discos como Jesse James, Skylab, Maybe, Nicky Beach, entre otros, por supuesto. Hoy por hoy sigue su actividad en las fiestas de la radio FM 80, las Retro Matiné en Ramos Mejía. Es considerado como uno de los padres de los DJs de muchas generaciones. Con nosotros hoy tenemos el agrado de recibir a Ricardo Sayago, para los amigos, Cuca. Señores, una verdadera leyenda viviente que hoy se hace presente. Mi nombre es Pablo Pantera y los voy a acompañar en este viaje. Espero que disfruten muchísimo la entrevista como lo hicimos nosotros. Hola Ricardo, bienvenido, un placer tenerte, la verdad que estamos contentísimos, te esperábamos hace mucho tiempo y bueno, esto lo habíamos hablado hace unos cuantos años de hacerlo, sí, y gracias a Dios se pudo hacer. Así que bueno, arrancamos. ¿Qué se siente, Ricardo, ser un poco el papá de los DJs? Porque de todos los que hablé y de toda la gente que habla de vos, siente como que sos un poco el padre de todos. ¿Qué te pasa cuando...? Es mucha categoría, ojo. Es mucha categoría. Y lo que pasa es que eso quiere decir que en el tiempo uno perdura y los chicos van progresando y uno que sigue trabajando, yo ya estoy grande, entonces me siento muy, es mucha categoría como te digo, me siento muy feliz, me gusta. Y será que soy el papá porque a todos he tratado de ayudar y en lo que pude, y siempre un poquito más de dar. Entonces, pero no sé si es tan así, ¿no? ¿Cuántos años trabajando en la noche? Y 44 años. Tenía 13, 14 años cuando arrancó mi locura esta de querer poner música. ¿Y pensaste que ibas a trabajar tantos años? No, nunca pensé. Nunca pensé, porque cuando uno forma una familia o algo, siempre pensás que en algún momento tenés que parar un poco. Entonces dijo, sería muy loco llegar a los 60 años poniendo música. Nah, me van a matar. Y bueno. Vos siempre, yo supe que siempre trabajaste en la semana, aparte del fin de semana. Sí. Que sí. En la mayoría de los DJs suele ser, no es muy normal, pero vos siempre trabajaste en la semana. Arranqué a trabajar a los 24 años, a trabajar en Segva. Pero antes tenía trabajos donde quería empezar a trabajar y cuando veía que a fin de mes cobraba lo que me ganaba un fin de semana pasando música, dije, no, este trabajo no es para mí. Y bueno, truncaba ese trabajo y buscaba otro, que siempre me lo llevaba por delante, no es que lo buscaba. No es que me levantaba una mañana a decir, voy a buscar trabajo. Aparecía. Aparecía el trabajo, pero bueno, así pasó. Ok. ¿Y cómo arrancaste en el mundo DJ? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Y creo que arrancamos como todos, rompiéndole el tocadisco a mamá. Mi mamá tenía un combinado con una bandeja tipo Winco y tenía otro que lo había tenido de soltera
la había comprado con una bandejita sincron chiquitita y entre los dos sacaba los cablecitos del fono, cápsula de cristal, y ponía una llave inversora. Mi cabeza volaba que podía hacer un cambio. Y yo no sabía de mezcladora, no tenía ni idea. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque me invitan a un baile enfrente de mi casa, yo tenía 12 años. Entonces mi amiga Estelita organiza un baile ella estaba en 4º año, y hicieron el baile para juntar plata para irse de egresado. En aquella época también iban a Bariloche. Existía Bariloche. Y bueno, llego al lugar y yo era el chiquito que estaba de costado, porque el vecinito, con todos muchachos grandes, no tomaban alcohol, aperitivo, cerveza, pero cuando escuché la música me acerqué al DJ. Lo vi con 2 bandejas del tipo plato semiprofesional, el barral del centro cortado a serrucho y cápsulas sonotones, que las desconocía, que después supe que eran sonotones. Y bueno, verlo al DJ y verlo ahí, que era el centro de la fiesta, y poner música, y eso me llamó la atención, lo que hacía y la alegría que tenía la gente cuando bailaba. Las luces eran de tarritos y Poquitos comunes, así de colores. un poquito que le ponían un papel que la fiesta arrancaba con colores, pero a las 3 de la mañana, que se cortaba temprano, los celofán que le ponían ya estaban destruidos. Bueno, y así fue que me atrajo lo que hacía el DJ. Y a mí, que me gustaba la música, Así arrancaste. Digamos. yo creo que no existe persona que no le guste la música, de cualquier estilo, pero a alguien le gusta la música. Y después de eso, ¿cómo se dieron la compra del primer equipo? ¿O entraste directamente a un boliche? ¿Cómo se dio? No, mirá lo que pasa. Es que ahí me pongo a pensar de que para entrar en eso y tener mis equipos y todo, tenía que saber. No es porque no existían, yo no tenía el alcance, era chico. Ya teniendo 13 años, le pido a mi papá para estudiar radio y televisión, que el primer año me recibí de radio, televisión no me importaba, yo quería armarme mi equipo, que estudiaba en Morón, el Colegio Kennedy, y entonces armamos un chasis, las válvulas, la 6L6, el transformador de salida, 6BQ5, entonces me interioricé en eso y me armé mi primer amplificador de 30 watts. ¡Ay, qué lindo! Un montón, 30 no, watts. 30 watts un montón. Y yo decía, tenía una selectora para dar más grave, y yo al que venía le decía, ahora cuando me arme mi amplificador, acá va a tener grave, acá va a tener más grave y más grave. Mentira, cuando me armé el amplificador, si uno no pone los parlantes que realmente tenían que ser, es más, cuando lo armé no andaba. Yo tenía un baffle y un parlante que andaba, y ¿por qué ahora no anda? Claro, yo desconocía del tema. Todo dice, no, le tenés que poner una tela de baffle y todo. Yo había agarrado una tela de un tapizado de auto, y claro, el sonido no salía. Lo había tapado. Sí, claro, lo había tapado el parlante, y bueno, así arranqué. ¿Y las bandejas? ¿Qué No, así estaba con la de mi mamá, y arranqué ahí en asaltos en el barrio, y moviéndome, hasta que me armé una consola con 2 bandejitas sincron chiquititas, 16, 33, 45, 78, y conseguí otra. Fui a la antena de mi papá, le saqué un pedazo de antena, y entonces me lo armé como brazo.
había comprado unos brazos chiquititos así, lo alargué con la antena y ya eran brazos profesionales. Pero bueno, después con el tiempo, después de haber roto algunos discos, que se clavaba cápsula de cristal, fui conociendo unos brazos Kiklo y ya compré y me fui armando y bueno, así empecé. En el barrio poniendo música para mis amigos. Hacían los asaltos, nosotros siempre llevábamos la coca y las mujeres siempre llevaban los sándwiches, la comida y siempre perdían ellas. ¿Y el primer boliche? ¿Cómo se da? No boliche, el primer lugar que voy a pasar música es en Morón. Hay una iglesia que se llama María Reina y tenía su salón y iban a empezar a hacer los bailes. Los bailes empezaban a las 8 de la noche y terminaban a las 12. Como la matiné de ahora. Y un sábado, imagínate un salón de una iglesia haciendo baile. No podías bailar cerquita, chicos, y así arranqué con 20 personas poniéndole música, no teniendo mucho conocimiento y teniendo lo básico. Un amplificador armado por mí y así, hasta que me di cuenta que con eso no iba a ir a ningún lado. Y 2 baflecitos de rango extendido, Audifiel. Sí, por supuesto, Audifiel. Sí, las sí, 12 sí. pulgadas Sí, sí. HF. Y bueno, así arranqué. ¿Sabes que hay una anécdota que dice que es verdad que tenías un auto que decía DJ Cucaracha a lo largo en el costado? Cuando empecé, tuve la suerte de caer una vez en un salón de fiesta donde hacían los colegios en la Sociedad Italiana de Morón. Entonces, pero ahí ya estaba ya con un amplificadorcito Baxan, me había prestado mi amigo Rodolfo Sandrini, y ya tenía una mezcladora también armada por mí. No era una mezcladora, sino que eran unos potenciómetros dobles que hacían que no se ponían en corte, y así mezclaba. Uh-huh. Sacaba señal del auricular desde un punto del potenciómetro, le ponía una plaquetita. Antes estaban las plaquetitas Artekit que se vendían hace mucho tiempo. Y bueno, mis pocos conocimientos de radio y televisión me sirvieron muchísimo, pero era muy mediocre la mía. Pero en realidad la tecnología no te ofrecía otra cosa. No me ofrecía nada, pero yo te estoy hablando del año 76. Claro. Tenía ya 16 años, 17 años. Claro, ¿Me entendés? 75 ahí. Empiezo ahí los bailes en la Sociedad Italiana. Y bueno, ¿qué pasaba? En ese lugar, así también estaba el centro panadero, textiles. Ahí en el centro de Morón, la gente que conoce Morón y se acuerda de aquellos años, eran los lugares donde los colegios hacían baile. Y tenían más concurrencia que los boliches. Porque los boliches ya iba gente de 25, 30 años, no iban pibes de 18. Ah. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los colegios se hacían en esos lugares y se llenaban. Empecé a hacerme conocer, iba a la salida de los colegios, hasta que logré tener todos los cuarto y quinto de todos los colegios de Morón. Tanto el parroquial, el Dorrego, que era el nacional, la escuela número 4. Y entonces me hice conocido. Fui progresando, mi papá me dice: Ricardo, yo lo llevaba los equipos en un Falcon, en una rural, y dice: Ricardo, la estás rompiendo toda la rural. Bueno, papá, ¿qué te parece comprarme una camioneta? ¿Me ayudas? ¿No? Entonces compré una Chevrolet. Y la de Chevrolet blanca, entonces le puse viste que se usaba antes como la raya tuerca que iba de paragolpe a paragolpe, una raya en el medio, uno le pone en el parabrisas yo le puse un contact ancho ahí. Y claro. Y decía. Y ahí decía DJ Cucaracha. ¿Qué era? Dios mío. Pero eras un adelantado, porque en esa época
por ahí no era muy habitual hacerlo, ahora lo ves en todas las camionetas, en todos lados, la publicidad del DJ. Sí, bueno, pero lo mío era muy cucaracha. ¿Me entendés? Todos Claro, eran claro. nombres en inglés. Claro, Robert o... Claro, se ponían- Claro, había. lo tuyo era muy auténtico. Rowa, yo me acuerdo de un DJ que Rowa también. Eran todos, buscaban... Claro, ¿Me nombres, entendés? sí. Claro. Pero lo tuyo era re auténtico. Claro, pero ¿qué pasó? Yo no arranqué solo. Yo arranqué con mi primo. Y mi primo Osvaldo, que bueno, tengo los mejores recuerdos con mi primo hermano mío. Entonces, éramos los dos morochitos y a mi primo yo le había puesto de sobrenombre Luján, ¿viste? Entonces, el Luján porque se pasaba de moreno, ¿viste? Entonces, claro. Entonces nos hicimos una tarjeta. Yo no quería decir cucaracha, pero le buscaba, ¿viste? Le escapaba. Ujú. Entonces le pusimos Roach, Luján and Company. Mirá, si yo no quería antes nombres difíciles, eso era más difícil. Claro. Pero claro, era cucaracha, Luján y Company. Y la gente me preguntaba, ¿y Company? Claro, pero eran los que venían con nosotros. Cuando iba a pasar música en un cumpleaños de 15, me dice, bueno, está bien, cucaracha, Luján y Company, y son estos 4 o 5 que venían en pareja. Y a la salida, mirá, me acuerdo que entrábamos con los discos en las valijas y cuando nos íbamos con los discos en la mano. Porque adentro de la valija llevábamos sándwiches de miga, un poquito de todo. Claro, para después, cuando terminaba el trabajo, tomar Nos algo tranquilo. repartíamos y... Sí, bueno, eso Sí. sigue pasando y es normal. Es Sí, siempre. sí. Eso los chicos que hacen fiestas sociales seguramente lo deben tener bien claro. Así que bueno, Con los colegios arranqué así y fui muy conocido ahí. ¿y cuándo se da el primer boliche? El entonces? primer boliche, yo trabajaba conseguí trabajo en una fábrica de radios para autos. Armaba plaquetas. Me encantaba soldar con estaño. Soy un profesional en eso. Bien. Entonces armaba las plaquetas y un día el dueño me dice, ¿por qué no a las radios te consigo gente, después del horario de trabajo pones radio en los coches? Y entonces le vendían a Fiat, a Peugeot, y vino un día una persona, un cliente, con un Fiat 600, le pongo la radio, muy bien, oh, che, qué bárbaro. Me dice, mira, qué bien y rápido me pusiste la radio con la antena, agujereaba la antena, el auto, era bastante arriesgado. Me dice, mira, te dejo una tarjeta, yo trabajo en una confitería bailable. Ahí es el dueño Leonardo Simon, es en Morón. Uy, qué bien, le digo, yo vivo en Morón. Oh, venite, yo estoy los viernes, los sábados y los domingos, me dice. Bueno, yo también paso música. Dale, vení, que te regalo unos disquitos. Claro, antes comprar disco y conseguir discos era difícil. Y más cuando no tenés plata, ¿no? Entonces me invita, un sábado voy. Llego, para mí el boliche, qué lindo ver los equipos, tenían todo equipo Rancer. Y en aquella época ya cada bafle venía con su amplificador. Ya existían ahí Ya existía. parlantes potenciados. Claro, porque claro. Y en la cabina tenía dos Syncron y tenía un equipo Rancer donde no tenía mezclador, tenía 2 teclas. Cuando apretaba las 2 teclas mezclaba y cuando dejaba una soltaba. Pero él cortaba, entonces lo único que hacía con el equipo Rancer, que me acuerdo que Leonardo Simon en aquella época que en su programa de radio auspiciaba Rancer. Y bueno, después de ahí todas las deducciones, mira vos, los equipos. Te hago una consulta ahí. ¿Las Syncron eran regulables o eran fijas? No, eran fijas. ¿Y es verdad que le ponían papelitos en los platos para frenarlos? Sí, tratábamos de tomar el tren
de Morón a 11 y cuando nos quedaba el boleto gordo, que ese era cuadrado. grueso, ese lo poníamos y trabábamos. Y ahí le bajaban la velocidad Sí. a la bandeja para empatarla con el otro. Sí, bueno, forzando el motor, forzando la bandeja. Que algunos después fueron más sofisticados, le sacaron los puntos al 33-45 y en vez de hacerle un escalonado como venía para la goma, le habían hecho un cono. Sin querer, sin pensar que después la Lenco lo traía. Tomó ese formato. Claro, no es que tomó por eso, sino que la tecnología ya venía de Suiza y venía mejor y acá, al no tener recursos... se la ideaban como podían. La ideábamos de esa forma. Sí. ¿Y el boliche cómo se llamaba este? Corcovado. Corcovado. ¿Ahí cuánto estuviste? No, ¿qué pasó? Llego ahí al lugar y el muchacho me dice, uy, mirá esto. Me dice, ¿te animás a poner un disco? Y como era todo por corte, me venía bien. En esa época no mezclábamos, nos matábamos. Yo me mataba. Entonces, un disco, cortábamos, otro disco, cortábamos. Yo le miraba la música, tenía Nil Sedaka en simple, Pásame el hacha en simple, Esto es lo que quiero en simple. Uy, yo me volvía loco, porque esas eran canciones que yo a veces quería tenerlas y no las conseguía. Claro. Y bueno, me dice, ¿te animás venir los días viernes? Porque yo tengo problemas con mi mujer, me dice Horacio Bettinotti. Sí, y así fue que arranqué. Los viernes, él trabajaba los sábados y yo trabajaba los viernes. Hasta que un día me dice, ¿sabes, Ricardo? ¿Por qué no te quedás viernes y sábado? Pero yo trabajo en la sociedad italiana, no puedo los sábados. Uy, bueno. Y así fue como me acomodé y trabajé viernes y sábado y dejé a otro en la sociedad italiana. Pero a mí me gustaba mucho la sociedad italiana porque iba mucha gente. Y era gente casi de mi edad. En Corcovado yo tenía 17 años. Era la época de los militares. Y me acuerdo que llegaba la policía. Subían con una máquina de escribir y se prendan las luces y bueno, hombres para este lado, mujeres para este lado, se sentaban y tomaban datos. Documento, cédula. En aquella época estaba el DNI nuevo y la cédula y te hacían poner a hacer fila y buscaban a alguien. Daba la casualidad que yo tenía familiares policías y que estaban en Morón y me conocían, me dice, vos quedate allá en la cabina porque sos menor. Así que... Ah, vos claro, yo era llegaban menor. Y a vos te conocían. Claro, sí, a mí me conocían. Mirá sí. vos. ¿Y después qué pasaba? O sea, ¿le tomaban el dato a todos claro, y seguía si el baile? encontraban a alguno que andaban buscando, se lo llevaban. ¿Y si no, seguía el baile? Seguía el baile. Sí, Mirá por lo vos. general, siempre después de una requisa de esa, se terminaba el baile. No quedaba nadie. No quedaba nadie. Bueno, ahí fue mi primer lugar. ¿Y después cómo sigue? Y venía Leonardo los sábados y a él le gustaba hacer las promociones. Y llegaba. Era un grandote alto, Sí. muy buen tipo. Fachero, aparte. Sí, fachero, venía de saco. Hola Cuca, ¿cómo estás? Bien. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, hacemos la promo, dale. Y a él le gustaba que... Yo ya había visto al otro DJ que agarraba 7, 8 discos y él arrancaba. Hola, buenas noches, estás en Corcovado. Pum, y le tenías que tirar un tema. Ajá. Ya rápido, como eran simples, y hablaba papá, y yo ya preparaba otro. Donde terminaba la frase, le tenía que tirar otro. En vivo. tema. Sí, en vivo, ahí. así. Y como era tecla, Track. era muy fácil. Y... Para los que están del otro lado, Leonardo Simons era un locutor, conductor de radio y TV. excelente que persona. En su momento fue muy exitoso en la Sí. TV, era muy conocido. Bueno, fue el que conducía el programa Música en Libertad, que Claro. era donde nosotros escuchábamos música, aunque era nuestra música nacional pop de aquella época. ¿Me entendés?
pero era una referencia de música porque después él sacaba sus long play y bueno, uno ahí en sus long play hay mucha música que hoy en día la seguimos usando. Claro, se sacaba un LP de música en libertad donde Sí. traía todos los hits del momento. Del Era momento, claro. como de Doobie Brothers, Escuchen la música, KK Love, muchas cosas que... Y después de Corcovado pasás a... ¿Qué pasa? Él tenía otra discoteca. Ah, Me fui a Topos Club, Lomas de Zamora. Me dice, Ricardo, necesito que me des una mano de rock and roll, así. Por eso yo arranqué con rock and roll. Por eso cuando yo llegué a Jessy andaba bien con los rock and roll, porque desde mis comienzos ponía rock and roll. claro. Y ponía la La que que iba porque aprendí en ese lugar, con Horacio Bettinotti, aprendí a poner rock and roll, como él lo ponía. Y dije, esto es lo que va. Entonces me fui a trabajar a Topos Club Loma de Zamora. Llevaba con mi disquito, entraba. Llego al lugar, me dice, bueno, Ricardo, sí, me dijo Leonardo que venía. En esa época no había celular, no había nada, el teléfono, no sé cómo se comunicaba. Sí, hasta poner Ni un noción teléfono. nosotros de tener teléfono en esa época, olvidate. Sí, tiro otro dato más para la gente que está del otro lado. En esa época tener un teléfono era ser como millonario, una cosa Sí, así. pero el teléfono en tu casa. En tu casa, sí, fijo. En tu fijo, casa, claro. línea, sin 4. Totalmente. Y bueno, me acuerdo que llego y siento agua en el piso, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? No, dice, mirá, a esta hora siempre en las 11 suben las napas, porque era un subsuelo. Ah, mira. Topos Club era un subsuelo. La Prida, para los que viven en Loma de Zamora, la Prida 61, hay una galería, que hoy me dijeron que esa galería es grande, no sé, pero vos entrabas a la galería y era un subsuelo. Esto era años 77, 78. Ajá. Y bueno, se subían las napas y todo aquel que entraba, un secador a cada uno a sacar agua. Bueno, secaban un poco, prendían los turbos y turboventiladores. Arrancaba el baile. Y arrancaba el baile. Y después de ahí, Me acuerdo que venía Leonardo y me traía los pilones de discos, así. mirá. Después yo ya empecé a estar con él en su oficina y me decía, mirá Ricardo, esto es para Corcovado, esto es para Topos Club y esto es para vos, para que lleguen todo eso simple a cada lugar. Porque si no te lo quedabas a uno de souvenir. Y claro, me dice, para que no te quede ninguno yo te doy una pila. Y eran todo que decían, prohibida la venta. Claro, todo difusión. Difusión. Difusión, claro. Así fue. Mirá qué bueno. Estuve como 2 años trabajando ahí con él, pero me volví a la sociedad italiana, Ajá. porque me gustaba más. Me gustaba más el baile de la sociedad italiana porque ahí en esa época ponía todo lo que hoy estoy pasando en la retro matiné, Sí. era la música que Ponías. ponía en esa época. ¿Entendés? Y en esa época, vos que fuiste testigo, Sí. ¿se seguía usando el típico cabezazo para sacar a bailar a las chicas? ¿O iban con la mamá? ¿O era Bueno, ya de jóvenes? Topos Club. Topos Club. Te voy a contar. Llegábamos. Yo pensé, como tenía el nombre club, lo utilizaban con la doble. Primero que no pagaban impuestos. Ah, ok. Y bueno, al rato veo entrar a madres con bolsos. El lugar era grande, así todo alrededor, eran todos sillones alrededor y las madres se empezaron a sentar y al lado las hijas. Y adentro venían con las botellas de gaseosa para darle a las hijas. Era un club. Y, Pero ¿y digamos la barra? y la barra sí también trabajaba, pero le permitían porque si no había chicas que no podían venir y entonces, no, en serio. Mirá vos. Sí. ¿Y cómo sigue después? Y bueno, dejo de trabajar ahí con ellos y me fui de ahí de Topo Club porque después de ahí eso lo cerraron. Bueno, en Corcovado quedó Rodolfo Sandrini, yo seguí con los bailes ahí hasta que vino la Guerra de las Malvinas. El 82. Y hubo problemas con los boliches y
se cerraron varios lugares y más los lugares así donde se alquilaban y no tenían habilitación, se cerraban. Entonces de ahí se terminó eso. Yo paraba en Sir John, en otra discoteca que había en Morón, que fue donde estaba Corcovado cuando cerró. Está Sir John. Los mismos dueños de Sir John abren en Rafael Castillo, Las Vegas. Entonces, en el año 82, en mitad de la guerra, cuando todos estábamos escuchando, como se escuchaba el partido, lo que pasaba en las Islas Malvinas, acá seguíamos bailando. Algo que después con el tiempo uno toma conciencia y dice, qué feo, ¿no? Y acá Claro, seguimos bailando. lo que pasa es que era una situación para nosotros novedosa, porque el país hasta ese momento no tenía registro. Nosotros no sabíamos lo que era una guerra. Claro, entonces era como, aparte, la información creo que no era clara y de repente era como que uno no tomaba conciencia. Yo vi las imágenes de la Plaza de Mayo, todo el mundo festejando que íbamos a la guerra. Sí, sí. Por eso de eso mucho no quiero recordar. Pero Las Vegas, me acuerdo que igual hacía baile. Allá se estaban matando y acá seguíamos. No teníamos conciencia, sí, pero No, era algo no generalizado, Ricardo. Sí, Y más con tu edad, uno en ese momento no pensaba esas cosas. sí. Uno toma conciencia ahora. Pero bueno, ¿y Las Vegas? Ah, Las Vegas. Inauguro Las Vegas por segunda vez y lindo. Poner discos. Tengo ahí unas fotitos. Bandeja SL220 Technics, Ah, mirá. pero mías. Ah, Mira. Hay una mezcladora Numar, una 1800 Numar. Modelos básicos, sin controles de grave y agudo, medio de agudo no tenían, con ecualizador. ecualizador Sí, general. Sí, 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 ahí tuve, ahí era el disc-jockey, era el que ponía situación económica, era el que pegaba los afiches en la semana, era el que limpiaba el boliche y era el disc-jockey. Así que Mirá vos. tenía la llave del boliche. Y Hacías era todo, digamos, todo. las actividades que ahora la hacen 3, 4 personas, Sí. las hacías vos en una. Sí, sí, sí. Así tenía que hacer para... Era, porque yo te dije que en el año 84 recién empecé a trabajar en un buen trabajo, ¿no? Claro. Te voy a llevar a Jesse James. Sé que pasaste por Challenger también, ¿no? Después de Las Vegas. Después de Las Vegas fui a Jesse J. Ah, fuiste. Claro, Claro, ok. Yo estuve 6 meses En Las Vegas. en Jesse J y después me fui. Ajá. Que eso es una linda anécdota. ¿Cómo fue? Contala. Llego, un día quiero trabajar en Jesse J y no podía entrar. Pero porque no se daba. El hueso medio familiar mío por una parte del hermano que está casado con una prima mía, y Oscarcito, y no se daba. Entonces salí a buscar trabajo un día y los dueños de Pogar me convocan. Entonces voy a Pogar después de una semana y pico que me habían llamado, y cuando llego lo estaban probando a Juancito Bianchino. Entonces llego ahí y Tony Fernández, que era el representante que traía a Sky, a Jesse, a todos los boliches, traían los artistas, me dice, che, Cuca, ¿te viniste a hablar con los dueños? Sí. Me dice, mirá, ahora lo estoy probando a Juancito. Pobre, no tiene trabajo. Entonces yo hablo con los dueños y subo arriba a verlo a Juancito. Le digo, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Y él estaba con su iluminador. También tenía su compañero. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Y dice, ahora estoy bien porque a ver si consigo esto. Y era trabajo. Bueno, Juan, dale para adelante.
Me acuerdo que bajé, crucé de vuelta con los dueños y ellos habían querido que yo trabaje porque me conocían. Y le dije, mira, ahí arriba tenés un buen DJ, un buen iluminador, probalo, vas a ver que te va a andar bien y seguí para adelante. Me acuerdo que bajé y me encuentra Tony y me dice, che, muy bueno. No, pero es así, estás necesitando trabajo, yo me la sigo rebuscando. Me dice, ¿me acompañás hasta Derby que tengo que ir a venderle, no sé si a Troiani? Porque en aquella época, viste, no era todo conjunto, vendían cómicos, Troiani, Corona, estaban ahí. Pasamos por Derby, no había nadie, estaba cerrado. Pasamos por el campo en su Fiat 125 Coupé, que me encantaba. Llegamos a Jesse y dice, vamos a pasar por Jesse, dale, vamos. Y entonces yo le iba contando, él vio lo que había pasado y me dice, vení, vamos a Jesse. Bajamos en Jesse y estaban cerrando, eran las 3 de la mañana. Estaban cerrando. No era sábado, era viernes. Entonces cuando llega, justo estaba saliendo Oscar y él dice, hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué pasa que cierran? No, no pasa nada, el frío, todo esto. ¿Te acordás, Oscar? Me dice que vos me dijiste que necesitabas un DJ para que lo acompañe a tu DJ. Acá que te traje uno. Ah, bueno, hola pibe, ¿cómo andás vos? Bien. Bueno, me dice, vamos a preguntarle a Luis. Y justo sale Luis y me dice, sí, negro, ¿cómo estás? Dice, ¿qué se conocen? Sí, nos conocemos. Che, Luis, dice, ¿podés trabajar vos con este pibe acá? Sí, Oscar, ¿cómo que no? Y al viernes siguiente empecé a trabajar en Jesse J. Mirá. Así que Tony Fernández me dijo, ¿viste? Cómo a veces se dan las cosas. Ya trabajás en Jesse. ¿Y qué se siente ser el impulsor, creador de tantos clásicos para La Matanza? Porque yo creo que si hay alguien que impuso música en la zona, fuiste vos. Clásicos que perduran. No, a ver, no el típico clásico que después salió en todos lados en la radio y que tenía un impulso de las compañías que se sabía que iba a ser clásico porque tenía todo un aparato atrás. Vos impusiste clásicos que son tus clásicos. No sé si me explico bien. No, sí, te entiendo. Son tuyos porque no se conocían ni tenían ningún aparato atrás de promoción y fue música que vos la impusiste. ¿Cómo se da eso? ¿Qué se siente tal vez? O si lo tenés como presente que eso fue así como te lo cuento. Sí, pero lo que pasa que ahí también ayudaba mucho el boliche, porque el boliche estaba de moda, Jesse J. Venía mucha gente cuando era chiquito y los proveedores, por suerte, yo tenía esa suerte de que Oscar me daba la libertad para comprar música. Él me decía, negro, fíjate si hay fierros, comprá fierros. A él le encantaba. Y como llegaba, por ahí había música que en otros boliches no pasaba, porque por ahí eran más pop, ibas a Pande, eran más finos, Roby Zarza, viste que él estaba ahí él también trabajaba en una discográfica, y, claro. Y venía con más cosas, con grupos, con nombres, eran internacionales. A mí me traían Ítalo, me traían un poco de todo y por ahí la gente les gustaba eso. Pero no fui yo, sino yo creo que... Ahí discrepo con vos, porque vamos a contar, ponerle la historia de Buonasera, que creo que es el clásico, me parece, de todos los tiempos. Vamos a ponerlo de Jesse, pero para mí no es de Jesse, para mí es tu clásico. Y le quiero explicar a la gente esto, ¿por qué? Porque Buonasera no venía de un artista internacional, ni nada que se le parezca. Era un tema que agarró Mauro. Claro, que agarró Ricardo, que le gustó, dijo esto me gusta, y lo empezó a poner, y se transformó en algo que hasta el día de hoy
Hay muchas anécdotas, obviamente, con Bonacera de tratar de conseguir lo que era imposible, pero después, a través del tiempo, sigue siendo el momento que se pone la canción para la gente que sale a bailar y disfruta de esa música. Es digamos, el éxito, uno de los éxitos más grandes de la noche. ¿Cómo es esa historia? Sí, bueno, mira, esa historia es... Me acuerdo que el proveedor que nos traía música a nosotros, Osvaldo, vivía en el centro, allá por Sarmiento y 9 de Julio, y fuimos a su casa con Carlitos. Y le digo, Carlitos, vamos a llevar esto. Lo escuchábamos ahí en su bandeja. No, ese me dice que tiene un acordeón, que tiene un... Digo, llévalo, mira que tiene ritmo. Carlitos Luna era muy fino con la música. Y yo como sabía el tipo de baile que tenía, sabía que lo podían bailar suelto o podían bailarlo como rock, ¿me entendés? Y bueno, pero no es que tuve la visión, pegó porque pegó. Siempre yo decía por ahí, para que la gente le tome la atención, este es un clásico de Jesse James. Por ahí lo había comprado. Tenía la suerte de que me daban la plata y cuando llegaban los discos me compraba. Y por ahí otros boliches no tenían esa suerte, ¿me entendés? Compraban lo justo, digamos. Claro. Entonces compraba importado. Y bueno, después se hizo un clásico que venían todos los DJs a ver qué había comprado, porque ya tenía 5 proveedores y a veces no podía escuchar a todos. Entonces yo bajaba y le decía, bueno, de los 5 separen 5 cada uno, que sean buenos, porque si no se los devuelvo, que me sirvan acá, ustedes saben el estilo de música. Por eso de ponerme a escuchar, ¿no? 5 cada uno. Listo, ¿se van contentos, chicos? Vaya. Todos vendían. Todos vendían. No dejaba ninguno sin... Se tomaban la molestia, pero... Por ahí ellos querían vender 10, pero yo le digo, mirá, hay 5 proveedores, 5 cada uno, ¿qué les parece? Y cuando llegaba allá Oscar, le digo todo esto. Negro! Pero sabía que habían fierros y a él le gustaba. ¿Cómo era Oscar? Así como era Oscar, así fue el boliche. Fue para adelante porque él iba para adelante. Un tipo muy... Él miraba todo. Por ahí él no sabía de música, no sabía de nada, pero sabía si la gente bailaba o la gente no bailaba. Él salía algo nuevo y él lo quería tener. En iluminación. Al principio no tanto porque estaban pagando el boliche y iban a los ponchazos, pero salieron adelante. Pero cuando pudieron, él sabía que si vos invertís en música, la gente es lo que consume la música. Por ahí no se fijaba en un parlante, pero sí se fijaba en la música. Y él me decía, comprá. Y yo tenía esa suerte, ¿no? Y compraba. Y así llegaron muchos clásicos. Pero Jesse James siempre fue una discoteca que invertía en tecnología y en vanguardia. Después, al principio no. Costó. Hasta el 86, 87, que se decidió a agrandar el boliche, pero antes era solamente música. Jesse James fue, digamos, parte de tu vida y muy importante, creo, en tu vida, ¿no? Muy importante. Yo tengo que decir que gracias a Dios pude, con Jesse James y mi trabajo, entre los dos, pude hacer lo que iba a tardar 40 años en hacerlo y bueno, lo hice en pocos años. Tener mi casa y mi auto. Progresar. Pero progresar. Sí. Pero yo salía de Jesse James a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba en mi trabajo. A laburar. Y así trabajaba hasta las 4 de la tarde. ¿Qué te pasó con el cambio de música? Cuando, obviamente que vos tenés un oído para la selección de música, que escuchaste muchos artistas,
digamos, mucha información tenés, de haber escuchado muchas bandas importantes y muy buenos artistas. ¿Qué te pasó con el cambio de música cuando llegó, que ya era inevitable, digamos, que la música latina entraba en la discoteca? ¿Y cómo lo tomaste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue difícil, yo no quería. Estábamos acostumbrados a, más que un tipo de baile. Jessie Jane, o bailaban en una pista, bailaban en la que estaba al lado de la cabina, ahí bailaban suelto y venían ese estilo de baile, y abajo tenía toda la gente que bailaba agarradita, ¿entendés? Ya tenía un estilo, es más, sabía cuando venía uno nuevo a bailar porque no tenía el mismo ritmo o las mujeres no tenían el mismo paso que las chicas de Jessie. El bailar, el rock en Jessie, que no era rock, era porque bailaban música pop y te la bailaban como rock and roll, ¿me entendés? Pero tenían su estilo de baile. Y costaba porque la gente se paraba, ¿viste? Y hasta que después llegó la cumbia, ¿viste? Claro. Y ahí se empezó a mezclar el público, ¿viste? Bueno, no era de mi agrado. Pero vos te adaptaste siempre. Yo me adapto, yo te puedo decir, si me decís a mí, Ricardo, la semana que viene tengo que pasar música en una calecita, viene ese cumpleaños de un familiar mío o un amigo, voy y pongo. No tengo problema. ¿Vos creés que esa es la clave, digamos, del ser DJ? O sea, la esencia del ser DJ, el saber manejar muchos estilos de música, porque viste que ahora por ahí hay chicos o las nuevas generaciones manejan 2 o 3 estilos. Ustedes, tu generación, manejaba amplio este repertorio de distintos estilos. Bueno, si estamos hablando de los 70, bueno, ahí solamente se ponía cumbia o música alegre cuando era Año Nuevo y Navidad. Navidad, claro. Y por ahí el carnaval, pero éramos que no queríamos hacer eso. Pero Navidad y Año Nuevo poníamos. Claro, era festejo. Era poner Quique Villanueva, era poner La Joven Guardia, El Extraño del Pelo Largo y todo eso, pero ahí. Pero entonces, justamente el DJ tiene que adaptarse a todos los estilos para... Te tiene que gustar. Tenés que tener ganas de hacerlo. De sacar tu ego, digamos, de decir, esto Sí. es lo que yo quiero poner, Sí. en decir, no, yo trabajo para la gente, para que la gente se divierta. Y si Sí. esto es lo que la gente quiere, Sí. vamos a dárselo. Y yo trabajaba para eso, para que la gente se divierta. Okay. Es más, desde Jessie Jane al principio poníamos lento y poníamos Diango, ponía todo lo de aquella época, Camilo Sesto, y que en ninguna discoteca lo ponían. Y bueno, había gente que iba temprano para escuchar eso. Vos siempre fuiste un adelantado con los equipos. Vos, personalmente. Siempre tuviste, digamos, equipo que salía, digamos, al mercado. Vos siempre, independientemente del boliche o de los boliches que Sí. hayas estado. Sí, pero arranqué tarde. Quise tener yo acostumbrado a trabajar con Lenco 75 y 78 que tuvimos en Skyla. Las Lenco no se conseguían. Y yo estaba tan acostumbrado a trabajar con Lenco que cuando me pasé a Technic no pegaba. Podía mezclar 4 golpes, 5 golpes, pero ya después le metía el dedo y la bandeja se aceleraba y me costaba un montón, ¿viste? Es que fue un cambio muy brusco. Me costó cambiarlas, ¿eh? El otro día, lo cuento así, estaba con otro DJ, Pinky, que lo miraba como tocaba la bandeja y la seguía tocando con la sensibilidad que tenían ustedes para tocar la Lenco, que era muy suavecito. Sí. Y cuando salió la Technic había que ponerle un poco más el pie porque no se frenaba. No se frenaba, no. Es más, mis primeras 1200 las compré en Musimundo. Paso una vez por Florida, las miro, las compré, las saqué con la tarjeta y las llevo a mi casa y le digo a mi hijo, Ariel,
acá tenés tus primeras bandejas. Creo que tenía 12 años él. Ay, gracias papá, bueno, qué lindo. Le digo, vamos a armar una cabina acá en casa, estaba construyendo, ¿no? Y vamos a tener las bandejas, mirá. No tenemos amplificadores buenos, pero bueno, ya algún día vamos a tener. Tenía un Kenwood 801 que había comprado en los 80. Ese sí era bueno. Y bueno, me quedé con la espina de probar las técnicas en el boliche. Y Ariel, ¿no me las prestás un fin de semana que las llevo a Jessy? Que quiero probar, aparte, porque las bandejas tienen rumble, las lenco y todo para ver. Y las llevé. El gallego me dice, Oscar, negro, no me cambié la bandeja porque las lencos son las lencos. Oscar tenía repuesto de lenco 25 pesitas, Todo. 100 cabezales, Claro. rueda, la polea, 200 poleas, donde caía algún repuesto de elenco, él compraba todo. Ah. Y bueno, y le digo, no te las quiero cambiar, le digo, quiero probar. Y claro, cuando vio cómo quedaban en la cabina, cómo se veía, le digo, esa es la tecnología nueva. Bueno, déjala si querés, pero las lenco, tenerlas ahí un costadito que queden bien. Llegué a mi hijo y le digo, mira, las bandejas quedaron ahí y bueno, después te compro otra. Nunca más las compré. Hasta que después, en los 90, compré un par de... Y bueno, así que fue que como Jessy Jane tuvo sus 1200. O sea que las primeras 1200 de Jessy Eran mías, de mi hijo, Ariel Sayago. eran tuyas. Arielito, sí. Está. Estuve 6 meses ahí en Jessy Jane, por eso porque ya me pasé de largo y discuto con el iluminador de Jessy y justo me cruzo con el polaco y me dice, ¿qué estás haciendo acá en esta prefabricada? El polaco es un divino. Esa locura linda que había que entenderlo y que muchos no lo entendían, pero en aquella época me decía, sos el único negro que quiero. Y bueno, me dice, ¿por qué no te venís a Skyla? Y bueno, me fui a Skyla con él. Después que se fue la Croce, estuve trabajando como 8 meses ahí con Miguel y después, bueno. ¿Después volviste a Skylar? Digo, a Jessy, perdón. Me fui a Challenger. A Challenger. Y después me entero de que había una movida, que Hueso se iba. Y bueno, me fui a trabajar a Jessy Jane. ¿Y ahí cuántos Claro, años Hueso fueron? se pasó a Paddock, Uh-huh. que tenía un cartel en la puerta, de Luis Molina. ¿No? Y yo digo, mira qué lindo que te pongan. Era un trofeo, ¿no? Al DJ, ¿no? Claro, que pongan el nombre en la puerta del boliche. Claro, era importantísimo. No, pero a mí me gustaba Jessy. Dije, no, yo me quedo acá. Porque No. me habían prometido Paddock y bueno, después quedó ahí, ¿viste? ¿Cuántos años en Jessy? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuviste en Jessy? Y estuve casi 15 años. 15 años. Entré en el 83 y me fui en el 98. Antes de pasar a los otros lugares donde también estuviste, que los vamos a nombrar, ¿qué anécdota tenés de Jessy Jane? Tengo muchas, pero... Tengo una linda que nos podemos reír todos. A ver. Mi compañero Carlitos Luna se iba a la Colimba. Y era su último domingo, porque el lunes se tenía que presentar en el distrito, ahí en la tablada. Entonces todos los compañeros de trabajo dijeron, bueno, Carlitos, te vas a la Colimba. Te tenemos que hacer la despedida. No, que sí, que no, que yo ya me voy. Y a Carlito lo peor que le podías hacer era tocarle el pelo, porque él tenía como un afro. Él invertía muchísima plata en shampoo, las últimas cremas, peor que las mujeres. Pero él tenía su afro y tenía... Y
lo agarran los de seguridad, lo llevan al guardarropa, consiguieron unas esposas por ahí y lo pusieron entre medio de los caños del guardarropa, esposado ahí. Bueno, me dice, te vamos a cortar el pelo. No, que el pelo era lo peor que le podías hacer, tocarle el pelo a Carlita. Y trae una tijera, no, yo con ustedes, el que me corta el pelo no le hablo más. Y no, si nosotros no te vamos a cortar el pelo. Ya vamos a traer la persona para que te corte el pelo. Y en eso que estaban ahí hablando, me venían trayendo esposado a mí también desde la cabina. Venía al guardarropa, era al lado de la oficina donde estaba Oscar, y me esposan al lado de él. Me dice, mira, Ricardo, que no me decían Ricardo, don Cuca. Carlito es su último viernes y si no le cortás el pelo, te lo vamos a cortar a vos. Claro, y yo dije entre mí, no, muchacho, es él el que va a la colima. Bueno, pero no importa, pero vos el viernes que viene vas a venir pelado. No, le digo, no pueden ser así. Bueno, te vas a tener que cortar el pelo a Carlito. No, le digo, pero es mi compañero, no. Te vamos a pelar. Bueno, Carlito, te vas a ir pelado, dije. Me dice, no te pedimos que le cortes mucho, pero que le cortes Bueno, yo trato de agarrarla de acá de costado, me dice, no, ahí no, adelante, la frente. Y tenía un afro y tenía una cosa acá así que le sobresalía. Pobrecito, lo tuve que agarrar así y yo quiero cortar acá arriba, abajo, ¿ves? Y pobrecito, le corté el pelo ahí y ahí le caían las lágrimas. Le caían las lágrimas, Carlito, le caían las lágrimas. Y después, bueno, cada uno venía, le pegaba un tijeretazo y... Pasó todo el boliche y le cortaba. Sí, le cortó un poco el pelo, sí. Pobre Carlito. Un gran amigo, Carlito. Un gran amigo, un gran compañero. Tanto él como Rolando. Tuviste muy buenos compañeros, ¿no? Porque tenían que ser divertidos. Porque si no eran divertidos, no. El de pasar música era otra cosa. Teníamos que reírnos. Y teníamos que... Siempre por ahí alguna maldad hacíamos. Tus compañeros te quieren mucho. Todos tus compañeros te quieren mucho. Ningún compañero tuyo me habló mal de vos. Jamás. No creo que por ahí... Pero hoy la vida cambia, ¿viste? Pero no, lo sé. Lo sé porque tengo contactos con ellos, hablo. No mucho, pero hablamos. Y bueno. Y siempre se acuerdan de alguna locura más que si uno ponía bien música o no. Y después de Jessy, ¿para dónde fuiste, digamos? Sé que Y me fui a Skyla, pero eso al principio. Sí. Yo estuve 6 meses en Jessy, me pasé a Skyla, estuve 8 meses ahí y bueno. ¿Cómo llegas a Maybe? Bueno, después que dejo Jessy Jane en el 98, a fines, paraba mucho en Maybe hasta que abrieron un lugar que se llamaba una pista nueva, que iba a ser Sasa Club. Iba a ser el lugar más cheto de la autopista de Gaona. Y me propusieron trabajar ahí. Pero cuando llegué ahí veía que, bueno, era muy selecto. No me gustaba mucho. Me gustaba más la acción. Digo, yo no quiero Sasa. Si puedo tener la suerte que los de jockey de la carpa se vengan para Sasa, que conocen el lugar y que conocen... Y yo quiero ir a la carpa. Pero vos querés la fácil de la carpa. Y conseguí trabajar en la carpa de Maybe. Ahí estaba también Rodolfo Sandrini, amigo de los dueños, y bueno, me ayudaron un poquito y llegué a Maybe. Y después sí pasaste... Así estuve hasta el 2003, ahí en Maybe. La carpa era lindo porque tenía sus desniveles. Era una carpa de circo. Esa carpa era de parada cero. La trajeron ahí, la armaron y quedó muy lindo adentro.
tenían muy buen gusto, Raúl Lafón y sus socios. Y la armaron muy lindo. Y me gustaba poner música ahí. No sonaba bien porque, imagínate, había que poner mucho equipo, pero ahí no había grave, ¿viste? Era muy la raro el acústica no sonido. era buena, claro. No. Pero explotaba. Pero, claro, la carpa la abrían a las 2 de la mañana. Imagínate que cuando abrían las puertas para la carpa, dentro del boliche no quedaba nadie. Y hay veces los de que me decían, che, Ricardo, fíjate, aflojá un poquito, poné un aguante, cosa que la gente no se nos vaya. Y tratábamos de hacerlo, pero la carpa era la carpa. Sí. Yo fui testigo de eso, la verdad que es como lo contaron. Es que había mucha alegría. Aparte, los DJs que hay adentro se lucían con la electrónica, con las mezclas, con todo. Y acá eran 3 temas para acá, 3 temas para allá y era fiesta. Claro, era fiesta. Y a mí me gustaba eso. Fue un cambio que hice porque zona oeste, cruzando las vías, era otra cosa. Las discotecas eran otra música y me fui habituando. Y como yo era que me gustaban los cambios, me adapté. ¿Cómo? La verdad que sí, o sea, sabemos que te adaptaste, somos testigos de eso porque cuando vas a Niki empezás con un formato de música electrónica y ahí era la pregunta que justamente iniciaba, que es ¿cómo te adaptaste a la electrónica y a llevarlo tan bien, siendo que realmente era un cambio, digamos, importante? Sí, llegué a un lugar por intermedio de un amigo que me dice, Ricardo, mira, arriba nosotros alquilamos una barra, hay un sector, y me dice, ¿por qué no venís a poner música? Tenés que poner música latina, merengue, salsa, un poco de todo, de lo que está sonando en el momento. No cumbia. Sí, no tengo ningún problema. Me dice, pero al principio ponemos música house. Claro. Ya venía con un poquito de conocimiento porque antes de llegar ahí a San Miguel, al Coyote de San Miguel, pasé por Casting. Casting está en Castelar. Y trabajaba con Marcelo Rodríguez. Él trabajaba en la parte latina abajo y yo fui a poner house arriba. El lugar se llamaba Crystal House. Y bueno, de andar recorriendo y de juntarme con la gente de Pinar y todo eso, empecé a escuchar, y en esa época no había Shazam, no había nada, entonces, pero igualmente preguntábamos de los nombres de los temas y yo tuve una ayuda muy grande que era mi hijo. Mi hijo, él estaba muy metido en lo nuevo y bueno, con él me ayudó muchísimo y me empecé a meter en todo lo que era el house. La electrónica. La electrónica. Para los que están del otro lado, Ricardo durante bastantes años compartió cabina con los mejores DJs del género de electrónica en ese momento. Sí. Habitualmente tenías DJs invitados. Sí, todos los viernes. Claro, y realmente pudiste tocar al lado de todos, de la mayoría. Pero sí, hay algo que creo que para mí es lo más importante para un DJ, porque creo que en la historia yo no tengo noción de que un DJ esté tocando en una cabina y enfrente, en el boliche del frente, esté tocando su hijo. Sí. ¿Eso es así? Sí. ¿Qué sentís con respecto a eso? Para mí fue una emoción muy grande, porque entre dicho que a veces ellos, los que tenían muy buena onda, que en su gran mayoría, me decía, Tribulato dominan los Sayago,
de una vereda el viejo y de una vereda el hijo. Ariel llegó por sí solo a Riu, la pista grande de Riu, pista de 1000 y pico de personas y un boliche de vanguardia. Aparte, muy bien puesto, muy bien puesto. Para mí era un boliche que no parecía de Argentina. No. Pero bueno, es más, a mí me asombró su estilo de poner música. Él tenía las compacteras Technics. Sí, las compacteras Technics. Eran una novedad. Yo lo veía escrachar, lo veía y me sentía orgulloso, ¿no? Que mi hijo sea el residente de un lugar importante. Después de haberla peleado desde muy chico. Él empezó a los 12 años a jugar con las Lenco, después de las Technics que la usó una semana nada más. Porque te la llevaste. Me la llevé y verlo ahí después de tantos años y yo estar enfrente, para mí fue muy fuerte, muy lindo. Creo que en la historia no sentí ninguna data de que haya pasado algo así con otras personas o con otros DJs. Creo que me parece que es la única que conozco, que el padre toque en una disco y el hijo enfrente. Siendo competencia. Siendo competencia. Pero nosotros no éramos competencia porque en casa él me decía, papá, mira esto está sonando, mira esto, fíjate, bueno, ya estábamos en la computadora, ya estábamos bajando. Él cómo llega ahí a San Miguel es porque yo estaba en la parte de Club Global y él se había quedado sin trabajo, él trabajaba en Visage, ahí en Ituzaingó. Se queda sin trabajo y bueno, él ya tenía su hija y necesitaba trabajar. Y entonces un día que estaba sin trabajo lo llevo ahí a Club Global, donde ponía música yo. Uy, qué lindo que está esto, papá. Y veía desde arriba de la cabina toda la gente, todo bailando. Y ponía house. Y me dice, yo traje la valija, dice, ¿no me deja poner unos temas? ¿Te parece? Dale, poné. Y empezó a poner música. Y la gente tenía un estilo más rápido, más ágil para poner. Uy, mirá qué bien la gente. Y ya lo empezaron a saludar. Claro, las chicas veían un pibe, no veían un viejo. Imagínate. Imagínate. Así que ya le gustó. La gente de la barra, que era la que alquilaba, che, me gusta tu hijo, ¿cómo va? Y al rato siento que dice DJ Ariel Sayago. Una publicidad. Yo lo miro, ¿viste? Y digo, muy bien lo tuyo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, ¿te gusta? A partir de ahora trabajas acá, yo me voy. Y así hice, lo dejé ahí trabajando. ¿Querías que Ariel siga poniendo música internamente? ¿O te parece que lo que hizo estás conforme? No, a él le permití todo porque mi hijo. Entonces yo me fui y me convocan a mí para trabajar en Nicky. Y él quedó ahí arriba trabajando. Y tuve la suerte de poder pasar a Nicky cuando iban a hacer un cambio de formato. Al lugar me dicen, mira, ¿te animás a hacerlo? Vamos a poner música electrónica y todos los viernes va a haber un DJ diferente. Dale, le digo. Con lo que yo tenía de música y lo que íbamos juntando con él, por Ariel, que me ayudaba mucho, empecé a tocar con Diego Roca, Tommy Jaco, Romina Cor, todos los de la Metro, Big Fabio, de la Mónica. Y bueno, y así un montón más de muchachos que Firter. Claro, y me hice amigo de todos ellos y como la agencia había arreglado de que había rotación,
volvían a venir y ya teníamos una amistad y de lo que ellos ponían iba mirando, anotaba. Sí, Entonces, siempre se pasaban me los ayudaron, temas. sí. Ellos venían con disco todos. hasta que después empezaron a venir con CD. ¿Me entendés? Y nunca una computadora ahí. Hasta ese momento nunca una computadora. Y bien, ahí después ya me iba armando de lo que ellos iba aprendiendo y además tengo un secreto. Con la gente que iba a bailar ahí, eran todos pibes de 18 o 19 años, venían con su mochilita, su agüita, sus lentes negros, algunos venían con visera y a todos les gustaba para ahí cómo mezclaba, cómo manejaba el tema de las cuadraturas. Y me hablaban, ¿sabés que me gustaría que pases tal tema? Digo, tráeme un CD de lo que a vos te gusta, de los 10 temas que a vos te gusta, yo los escucho y veo qué es lo que puedo poner. Y así se corrió la voz ahí debajo que yo hacía eso y todos me venían a traer un CD. Entonces en un momento me detengo a pensar, digo, si hay 10 o 15 que traen su música y se van a quedar acá. Y así empezó. Se hizo una gran familia. Se hizo, sí. Y el lugar estallaba. Sí, yo lo vi. ¿Sí? Lo vi. Y ponía cosas que me acuerdo que una vez vinieron ustedes diciendo, ¿qué ponés? ¿Qué hacés? Claro, sí. Digo, esto estalla. ¿Entendés? Yo me acuerdo que vino Walter una noche, no sé si fue la misma noche que estaba, ¿eh? Digo, vení, Walter, poné. Le abro ahí la valija. Digo, poné esto. ¡Pum! Explotaba. ¡Uy, cómo bueno que está esto! Poné esto. A mí me pasó en esa época, para mi punto de vista, vos nombrás de que vos aprendías un poco de ellos, pero para mi punto de vista, ellos aprendían de vos, pero eso es algo muy personal mío, porque ver digamos, la forma en que vos siempre manejaste las pistas, entendiendo al público, por eso mismo lo que decís de que se armó una gran familia, tal vez en la electrónica es un poco más egocentrista, cada DJ viene, pone lo que quiere y por ahí no le interesa mucho lo que pase abajo mientras bailen. No. Yo necesitaba trabajar y que la pista tenía que funcionar. Sí. Entonces le encontré la vuelta por ese lado. ¿Cómo puede ser que la gente se quede y yo utilizando un poco? Entonces también iba escuchando y fui aprendiendo en entrar en la música oscura. Entonces, claro, pero vos recién das un detalle que decís que vos escuchás las cuadraturas. Sí. El DJ de música electrónica, yo, como te digo, he participado de un poco de la escena, y en general el DJ de música electrónica no le importan las cuadraturas. Digamos, cuando vos pones música, siempre el DJ de antes, que viene mamando desde antes, o que tiene la sutileza o el profesionalismo de escuchar y saber cuándo termina uno y poner, digamos, la acentuación del tema que viene en cuadratura. Claro. Yo he escuchado muchos DJs de música electrónica que no les importa. Por eso te digo de que... En música electrónica, como las cuadraturas son más largas y son de 32, claro, ¿me entendés? O 16, ¿qué hacía yo? En el estribillo, yo ya venía mezclando el otro tema. Cuando termina el estribillo y que había 16 golpes más, como que tenía una melodía, ya entraba el otro. Entonces era una electrónica ágil. Claro. No esperaba la bajada para tirar la bajada con el comienzo. No. Claro. Entonces lo manejaba más ágil. Claro. Que a la gente le gustaba. Sí, Tengo muy buenos recuerdos de Nicky Beach. Ricardo, ¿hubieses querido tener tu propio boliche? ¿Fue alguna vez algo se te cruzó esa idea por la cabeza alguna vez? No, pues yo sé que si cantás, no silbás. O cantás o silbás. ¿Me entendés? No podés hacer las dos cosas. A mí sí me gusta pasar música. Mi pasión es la música, hacer bailar a la gente. Mi pasión
Mayormente es hacer bailar a la gente. A mí si me decís qué conjunto te gusta, qué grupo, de qué sos, no me gusta el fútbol, no sé de deporte. Las bandas las conozco porque el tema que ponen me gusta. Entonces busco los temas que van y hago bailar a la gente. Esa es mi verdadera. Si me decís, uy, sí, conozco los cantantes de INXS, bueno, sí, sí, Michael Hatcher, pero porque falleció y me fui enterando. Claro. Si me decís interiorizarme en la banda, nada. Te voy a dejar la cámara y quiero que le des un mensaje a todos los DJs nuevos, tal vez algo que quieras compartir con ellos de todas tus vivencias o de la forma que uno por ahí tiene que moverse en este ámbito después de haber transcurrido tantos años en esta profesión, que justamente lo que buscamos con estas entrevistas es que la experiencia pueda darle algo a los chicos que están empezando y por ahí no saben cómo manejarse en un ambiente que es difícil, que cada vez es más competitivo. Sí, es muy difícil. Pero el DJ se tiene que primero plantear si va a poner la música que le gusta a él o está queriendo hacer bailar a la gente. Está queriendo tener un baile. Porque se tiene que adaptar y con el tiempo va a ser psicólogo de su baile. Ya cuando ve las caras, ya si son habitués, va a saber qué música le gusta a cada uno y volcarse a la gente. Yo si tengo que poner mi gusto musical, por ahí no encajaría en un baile, ¿me entendés? Entonces yo lo que le puedo decir a los DJs de hoy, que para poner música hay que tener mucho criterio, primero y principal. Y bueno, saber qué le gusta a la gente y disfrutar de un baile, porque es lo más lindo ver cuando la gente se divierte. Entonces, que lo hagan porque es una linda profesión, empieza como hobby, después hoy ellos tienen mucha facilidad porque está en la tecnología, están los controles, la computadora, que también si no pones bien en cuadratura, no es que la computadora te hace todo. Por supuesto, si apretás sin, sí, pero así a veces apretando sin, los palitos no se ponen como tiene que ser. Sí. Y no sale el tema como realmente vos querés que. Así que magia no pueden hacer. Entonces, a practicar, a ponerse. Es una profesión hermosa que les puede hoy con tanta tecnología y poder estar en tantos portales, van a tener éxito. Y es una profesión hermosa. Y denle para adelante. Y mucho criterio con la música. Hay que tener, saber que hay sus tiempos para poner electrónica, sus tiempos para poner latinos, porque todo es música y la música trae alegría. Si tuvieses otra vez 12 años, ¿elegirías la misma vida que tuviste o cambiarías algo? Elegiría lo mismo. Elegiría lo mismo. Yo a esta altura de mi vida, con tantos años de trabajo, a la que tendría que agradecer sería a mi mamá. Porque ella, cuando yo era chico, le rompí el tocadisco, que era su recuerdo de su trabajo, de tanto trabajo, y me permitió que nunca más funcione el tocadisco para ella y que yo pueda hacer lo que a mí me gustaba, que era poner música. Hoy sí tengo que agradecer a alguien por todo mi trabajo y trayectoria, sería a mi vieja. Y por supuesto, a todos los que compartieron cabina conmigo, a todos los que me acompañaron, a todos los dueños que tuvieron confianza en mí y
soy un tipo agradecido. Tengo el gracias siempre, en todos lados. Lo primero que me sale es esa palabra. Y si tenés que decirle algo a la gente que fue a bailar, a la gente que disfrutó tu música. No, por supuesto, dentro de los agradecimientos, si el DJ tiene éxito cuando entra con la gente. Primero, de ser un buen tipo. Segundo, de no subirse a ninguna nave especial de que porque hizo un baile es todo. Y siempre ser agradecido de la gente que te viene a saludar, que te pide un tema, complacerlo. La gente es el boleto al éxito, más que la música. Es el buen trato, el ser real. ¿La música fue todo en tu vida entonces? ¿Pensás que la música fue...? Y sí, porque la música primero que siento emoción cuando escucho fuerte la música y ciertos instrumentos, y cuando escucho música retro me hace recordar mi adolescencia. Entonces también pasa un poco por ahí, nostalgia. Hoy, al poner música con la tecnología nueva y los sonidos que no pude lograr cuando yo tenía 13 años, hoy realzan esas ganas de sentimiento, ¿viste? Eso lindo. Y volvería a ser DJ nuevamente. Aunque siendo DJ perdí muchas cosas en el camino. Perdí muchas navidades, años nuevos, que cuando tenía que estar en mi casa estaba a la 1:30 en el boliche porque largábamos a las 3 de la mañana. Más allá de que 1-1 ganaba bien, pero hoy lo miro, hoy viejo ya con 58 años, miro eso y digo, cuántas cosas puse en la balanza y gané, perdí. Gané estabilidad y perdí muchas cosas, afectos. ¿Entendés? Y bueno, es lo que te da la noche. Pero gracias a Dios siempre estuve por la vereda de la derecha y me junté con gente que camina por la derecha. Y la pasé muy bien, ¿Tenés algo que reclamarle a la noche? No, porque yo ya sabía de que hay un montón de cosas que pueden pasar. En la noche están todos los rubros que vos conocés, buenos y malos. Bueno debe haber uno solo, no sé. Pero lo importante es tener conciencia de si te gusta la música no podés mezclarlo con el alcohol, no lo podés mezclar con la droga. Y cuando terminás de trabajar, de pasar música, sabés que tenés un trabajo que te está esperando y que ese trabajo también es parte de tu felicidad para tu familia. ¿Cómo te fue con la vida familiar y este trabajo? Me iba bien, pero bueno, llegó un momento donde me pasó a lo que le pasan a todos, y bueno, tienen problemas, pero seguí con la música, seguí apostando a la música. La música me levantó. De cualquier caída que pudo Tuve haber una traído la caída, vida. sí, no, tuve una caída, pero bueno, continué. Ricardo, creo que como empecé la nota diciéndote que sos el papá para muchos de todos los DJs, es así, lo afirmo, de haber escuchado a muchas voces y la verdad es un orgullo tenerte. Bueno, Te gracias. agradezco y Sí.
Muchas y gracias. espero que muchos años nos podamos seguir viendo. Me gusta mucho lo que estás haciendo, porque es un mimo al profesional, al que se dio vuelta y miró tantos años para atrás y tuvo muchos martes, viernes, sábado, domingo, dándole al disquito y sin pensar que hoy esta tecnología y que alguien que conoce tu trayectoria vaya juntando a tantos profesionales buenos y dándole este cariño, que es muy importante, es muy lindo. Te felicito. A vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. La verdad que ustedes se lo merecen y es un placer, como te dije al principio, tenerte acá. Creo que sos una leyenda viviente y realmente sé que los domingos estás poniendo música, seguís poniendo música. Estoy poniendo música y en Ramos. ¿Puedo decirlo? Sí, cómo no. Estoy en Gaona 151, Presidente Perón. Para mí es Gaona porque es la calle de los boliches. Ahí donde estuvo Crash, Forespor, Note, todo. Bueno, estoy en Voz Buenos Aires. Estoy haciendo una movida 70, 80, 90, R80 que muchos que estamos y pasaron tienen que agradecer a Javier Franco, porque Javier Franco tiene sus fiestas y siempre le dio el lugar al disc-jockey y nos lucimos hoy con una radio bien puesta, en la web y en las páginas tanto como Facebook, y transmiten en vivo, y hoy es otro mimo que tenemos porque no solamente la gente nos escucha, ahora nos ve, transmiten en vivo y es algo muy lindo. Por eso tengo mucha gente para agradecer, muchísima gente. Y bueno, gracias. Gracias a vos, Ricardo, un placer. Gracias. Bueno, la verdad que cumpliste, ¿eh? ¿Sí? No hablamos de mujeres. Me parece muy bien. Bien por vos.